La siguiente reacción, 3A más B reversible que produce 2R, se lleva a cabo en un reactor intermitente batch a temperatura de 100. Entonces batch, temperatura de 100. Nos especifica el problema que es a volumen constante. Se alimenta A, B e inertes con presiones parciales de 0.6, 0.4 y 1. Entonces presión de A, 0.6, de B, 0.4 y de inertes 1. Todo en atmósferas, ¿no? Respectivamente a 5 litros por minuto. ¿Qué es eso? Gasto volumétrico. Gasto volumétrico, flujo volumétrico o caudal, ¿no? El orden parcial de A y B es 1 respectivamente, ya nos dan el orden. N de A, N de B. Y la constante de equilibrio es 2. Sin unidades. También a 100 grados Celsius. Considere que el volumen del reactor es de 324.8 litros. 324.8 litros. Con tiempos muertos de 20 minutos. Y que la conversión alcanzada es del 90% de la conversión del equilibrio. Es lo mismo que el otro problema, ¿no? La XA no es 0.90, es 0.90 de la que alcanzamos en el equilibrio. Y luego nos dice, por otro lado, o sea, sí, muy chido tu info, pero por otro lado, o sea, en otro experimento, en otro diseño, en otro lado, se lleva a cabo un arreglo de 2 reactores conectados en series, como el que se muestra en la figura. Un PFR conectado a un CCTR. Ambos reactores operan a 220 grados Celsius, entonces es una diferente temperatura, con la misma alimentación que el reactor intermitente. Se sabe que la energía de activación para las constantes es la misma para la reacción directa e inversa. O sea, nos dan energía de activación, vamos a apuntarlo, nos dan energía de activación 1 y energía de activación 2, porque recuerden que tenemos una reacción que va de reactivos a productos y una que va de productos a reactivos. Entonces son 2 reacciones. Con K1 y K2. Por lo tanto, la energía de esas 2 reacciones tiene 2500 calorías por mol. Determinar la conversión intermedia y a la salida de cada reactor. ¿Vale? Entonces, no nos piden nada del batch, lo único que nos piden es de estos 2 reactores, X aquí y X acá. Cuando hablamos de un arreglo, lo único que hay que hacer es plantear sus ecuaciones de diseño. Volumen del PFR es igual a F de A0 integral de 0 hasta XA menos RDA. Y para el CCTR
Es lo mismo. Volumen entre flujo XA XA 0. Bueno, XA de entrada y XA de salida menos R de A. De estas ecuaciones, pues conocemos el volumen, el flujo y R de A no. ¿Va? Solamente volumen y flujo. Y aquí también volumen y flujo. Entonces, no lo podemos calcular. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante de un problema de cinética? La cinética. Exacto. Lo más importante de un problema de cinética, pues es calcular la cinética. Como no tenemos una cinética, pues no importa qué nos pidan, no lo podemos resolver. ¿Va? Primero hay que calcular la cinética. Entonces, hay que regresarnos todavía más atrás. Acá, ¿no? De hecho, está mal mi cinética. Es menos R de A. Me quedé con la cinética del problema pasado. Menos R de A es igual acá. Sea CB menos K2 por CR al cuadrado. Recuerden que K en el equilibrio es igual a K1 entre K2 y pues las unidades de K1 deben de ser las mismas de K2 para que sea dimensional. Entonces si K1 es de orden 2, pues K2 también tiene que ser de orden 2, ¿no? ¿Va? Entonces tenemos ya esa ecuación de ahí. Eh, pa, 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 pa. Tenemos, Disculpa, ajá, dijiste que para el cálculo del reactivo limitante puedes tomar presión o moles o concentración. ajá, Sí. sí, Ah, gracias. si calculamos el reactivo limitante de este problema, como nos dan presiones, pues utilizamos sus presiones. O sea, 0.6 entre 3 es igual a 0.2. Sí. Luego 0.4 entre 1, perdón, es igual a 0.4, ¿no? Entonces, efectivamente vemos que el reactivo limitante es A. A pesar de que se alimenta más, también se consume más. Luego, de esta ecuación, pues conocemos K1. ¿No es cierto? ¿No dan K1? No, solo la del equilibrio. Okay. Solamente nos dan K en el equilibrio. Nos dan flujo. Ok. Entonces, bueno. Ecuaciones de diseño para ver qué tengo y qué no tengo. Volumen del batch. Tiempo de ciclo por flujo. Tiempo de ciclo es igual a tiempos muertos más tiempo de reacción. Tiempo de reacción es igual a C a 0 por la integral de 0 hasta XA. Diferencial de XA menos R de A, ¿no? Y aquí no consideramos el factor, normalmente ya la deberíamos de poner así. Esa sería la corrección, multiplicando la velocidad por el factor. Pero,
para este problema sí nos especifica el texto que es a volumen constante. Volumen constante a pesar de que es en fase gas y delta N no es cero. Como el texto sí no lo dice, no lo consideramos. Solamente para este caso en específico. ¿Va? ¿Qué conozco de esto? Pues conocemos el volumen, el flujo El tiempo muerto. y el tiempo muerto, ¿no? Pero podemos conocer el tiempo de ciclo. Podemos conocer también el tiempo de reacción entonces. Y con esto tal vez podremos calcular una cinética, ¿va? Insisto, las ecuaciones de diseño nos dicen si puedo entrarle por ahí o si no. Vamos entonces a XA, ¿la conozco? Ah, no, XA tampoco la conozco. Porque nos dice que es el 90% de la del equilibrio y pues no conocemos la del equilibrio. Pero vamos a empezar por ahí. Entonces, tiempo de ciclo. Entonces, volumen 324.8. Flujo 5. 64.96 minutos. Entonces, tiempo de reacción son 64 menos 20. ¿Va? Y con esto pues ya lo podemos meter aquí, pero como no tenemos XA, pues no tiene caso que lo metamos. Entonces vamos a calcular esa XA. Ya para que la única variable pues sea mi velocidad. Entonces acá en el equilibrio, acá es igual según nuestro curso de Termo 4. K1 entre K2. Esto lo hacemos aquí en cinética, si es correcto. Pero en Termo 4 lo hacíamos como los moles de productos entre los moles de reactivos. Específicamente aquí, productos, R, a su orden, reactivos, CA por CB. No se le va a su orden, a su coeficiente, se le va a su orden. ¿De dónde viene esta ecuación? De la cinética, ¿va? Solamente que no desglosé. Ya es una ecuación que siempre llega. Cuando alcanzamos el equilibrio, esta velocidad es cero. En el equilibrio, la velocidad de reacción es cero. Entonces, si nosotros ajustamos este K2 que está de este lado pasa sumando. Y ahora sí, K1 entre K2, este que está multiplicando pasa dividiendo. Y estos dos que están multiplicando pasan dividiendo. Y siempre vamos a llegar a lo mismo, ¿vale? Productos entre reactivos. Entonces, acá en el equilibrio va a ser igual a la concentración de R0 más R sobre A, XA, CA0 al cuadrado, CA0, 1 menos XA, fuck. Estamos trabajando en el batch. Aquí es a volumen constante porque el texto no lo dice. No porque sea así, solamente porque el texto no lo dice, ¿va?
Y yo creo que sí es por simplicidad nada más. Porque los profes llegan y te dicen, hazlo constante. Ok, vale, gracias. Sí. Entonces, a 0. Presión de A. 0.6. 0.08204. Y este está a 100. 373. CB0 es lo mismo. Pero aquí su presión es 0.4. Punto 019 y 0.01306. Ambas en mol por litro. Ya tenemos CA, CB. Y como estamos calculando K en el equilibrio, pues estas X son en el equilibrio. Entonces, ¿cuánto vale X en el equilibrio? Vale 2. ¿Sí? 2. CR0. R sobre A. R vale 2. Punto de reacción, sí. 2. A vale 3. Sea 0. C 0. B sobre A. B es 1. A es 3. Ahí está. ¿Cuánto vale X en el equilibrio? Dos tercios por X por 0.0195 al cuadrado. Menos esto es igual allá, coma X. ¿Cuál agarrarían ustedes? La de 0.72. ¿Vale? Porque la otra es 8, no hay conversiones arriba de 1. Entonces 0.726. Y específicamente lo que nosotros queremos es XA. Y ahora sí ya tenemos el valor de XA. Ya podemos calcular nuestro batch. Tiempo de reacción es 40 y cuántos? 44.96 minutos. Esto es igual a CA0 por la integral de 0 hasta 0.6534. Diferencial de XA con respecto de RDA, pero RDA es K1
por CA CB menos K2 por CR al cuadrado. Entonces tengo dos incógnitas, ¿no? Esto sí lo puedo conocer. Esto también. Pero tengo dos constantes que no conozco. Y solamente tengo una ecuación. ¿Cómo le hago? Pues bueno, también sabemos que acá en el equilibrio no solamente la podemos calcular con concentraciones, sino también con Ks. Si yo despejo a una K, la que yo quiera, la que sea, así quedaría K2. Entonces, K2, ¿qué es esto? Pues ya no sería K2. Sería K1 entre 2. Porque acá en el equilibrio vale 2 siempre y cuando estemos trabajando a 100 grados Celsius. Si estamos a otra temperatura, ya vale diferente. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces sea 0.0195 por 1 menos x. Está integrado, no es necesario sustituirlo. 0.01306 menos 1/3 de x por 0.0195. 2/3 de x por 0.0195 al cuadrado. ¿Cuánto vale K1? Y de una vez, ¿cuánto vale K2? Solve 44.96, 0.0195 por la integral de 0 hasta 0.6534, 1 sobre K1 por 0.0195 por 1 menos x. El problema está larguísimo, ¿eh? Todavía falta cambiarlo de temperatura, meterlo en las ecuaciones de diseño. Oh no. Me encanta esa canción. Oh no, 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 no. Hicimos un comercial con esa canción. K1 sobre 2 por 2/3 por x por 0.0195 al cuadrado, diferencial de x, K1. Y nos dice que K1 vale 3. Si K1 vale 3, este vale 1.5, ¿no? Porque 3 entre 1.5 nos da 2, ¿no? O 3 entre 2, 1.5. ¿Qué unidades? Pues mol por litro a la menos 1. Minutos. ¿Qué tiempo estamos manejando? Minutos, ¿verdad? Como el tiempo está en minutos, pues es minutos a la menos 1. Y acá también. Para que sea dimensional K en el equilibrio, K1 y K2 deben de ser del mismo orden. Ahí está. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? Ok. Ya conocimos el orden. Ya conocimos la cinética. Pero el proceso que nos piden es a 200 grados Celsius.
Por lo tanto, hay que utilizar Arrhenius para calcular las nuevas 2K1 a la nueva temperatura. ¿Vale? Entonces, ¿quieren ocupar la ecuación general de Arrhenius? O la que ocupamos ahorita, la de K es igual a factor de frecuencia. Shala. ¿Arrhenius o factor de frecuencia? Arrhenius. Arrhenius directo. Chan. Ok. Vamos a ocupar Arrhenius directo. Para que sea más directo. Pero no me la sé. Solamente que sé que va más o menos así. Entre R. Y aquí no sé qué te va primero y qué te va a hacer después. No sé si va a T1 o T2 o qué onda. ¿La tienen ustedes? Yo la tengo, pero ya directa de que es K2 sobre K1 es igual a E elevado a la menos A sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Ok, tú ya despejas el exponencial. Ajá, Ok. ¿Pues tienes K1 entre K2? ajá. No, K2 entre K1. Igual al exponencial. Menos A sobre R, Sobre R. Ajá. ajá, por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. T1. Ok. Que es lo mismo que esta. Solamente que me faltaban las T1 y las T2. Y esto va al revés. ¿Va? Entonces, si nosotros le aplicamos exponencial, se quita el logaritmo y el otro se queda como exponencial. Ambas son correctos. Entonces, aquí nos dice que es K1 y K2, pero solamente hace referencia a que K1 está a la temperatura 1 y que K2 está a la temperatura 2. ¿Va? No hace referencia a estas K1 y K2. Son diferentes. De hecho, a mí me gustaría más que la escribieran así. K a la temperatura 2 y K a la temperatura 1. Porque realmente eso es lo que está diciendo. Esta acá está a esta temperatura y esta acá de acá está a esta otra temperatura. Entonces, lo que tenemos que hacer es Arrhenius para las dos. Entonces, Arrhenius. Vamos a sacar a la temperatura 2. K1, K a la temperatura 1. Vamos a decir que es 3. Energía de activación nos dice que son 2500 calorías. Esto lo pasamos a calorías. Temperatura 1, 373. Temperatura 2, pues a la nueva, ¿no? 220 más 273. Y ahí está. K2. Y de la otra es lo mismo, solamente que este vale 1.5 y todo lo demás se queda igual. Esto sería K1 a la temperatura 2 y K2 a la temperatura 2. Estamos recalculando ambas Ks a otra temperatura nueva. ¿Va? A ambas reacciones les afecta ese cambio de energía. ¿Cómo tiene que ser la nueva K? Las nuevas Ks.
con respecto a las viejas? ¿Mayores o menores? Mayores. 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 Mayores, ¿no? Porque aumentamos la temperatura, debe de aumentar su velocidad. K1 T2, K2 a la T2. Y sería 3 por la exponencial de menos 2500, 1.987, 493, 1 menos 373. ¿Qué? ¡Ay, no me dejas escribir! Y la otra es lo mismo, pero con 1 aquí. Entonces sería 6.81. Y 3.40. Y lo que dijimos, ¿no? Son más rápidas, aumentaron su energía, aumentó su velocidad. Ya tenemos la cinética a 220 grados Celsius, que es la temperatura a la que me lo está pidiendo el problema. 6.813 por CB menos 3.40 CR al cuadrado 3. Ahora sí, ya tengo una cinética. ¿Puedo calcular lo que me piden? Sí, ¿no? Una vez con una cinética podemos calcular lo que nos piden. Esta no es la cinética, no sé qué escribí ahí. ¿Va? Ahora sí, tenemos volumen y flujo. Lo único que no tenemos es concentraciones. Como cambiamos de temperatura, pues hay que calcular las nuevas, ¿no? $493. Cero 9887 0.01483. Ahí está. Ahora sí ya tenemos concentraciones, tenemos cinética, nos falta el factor de expansión, porque aquí ya no estamos en el batch a volumen constante. Como no nos menciona que en estos reactores lo tomemos constante, pues sí vamos a considerar esa variabilidad de volumen. Repito, si nos dijera incluso que aquí lo manejemos a volumen constante, lo manejamos. Si no nos lo dice, nos vamos al librito y ahí en el librito nos dice que si delta N es diferente de 0, pues hay que ver qué show, ¿no? La fracción es 0.4, hay que calcular la fracción. La presión de A, perdón, la fracción de A es igual a la presión de A entre la total. Presión de A
0.6, total 2.30, ¿no? Menos 0.1, factor de expansión. Entonces sí hay una variabilidad de volumen, que en el batch el texto no se especifica que no, ¿verdad? 2, 3 más 1. Aquí me equivoqué. 3 más 1 son 4.2. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces desarrollamos las ecuaciones de diseño. Volumen del PFR 28.35. Flujo molar nos dice que es el mismo. 5. XA no la conozco. Menos RDA. Menos RDA es K1. Todo esto es menos RDA, ¿no? Disculpa, las concentraciones iniciales las tienes al revés. Los resultados. Ese es de... ¿Así? Sí. Va. Así es cierto. 0.4009887. Sí, gracias. Por CA, y CA es CA0 por 1 menos X. CB 1 menos 0.2 por X. Si ven todos de dónde sale ese. Es el factor de expansión, que es menos 0.2. (9,887) menos 1/3 de X por 0.01483 menos 3.4 por CR al cuadrada es 2/3 de X por 0.01483 entre 1 menos 0.2 por X. Y donde mi única incógnita pues es X, ¿no? Y de una vez metemos la ecuación del, ¿cómo se llama esa cosa? CCTR, Neria, CCTR. ¿Qué estoy haciendo? No me deja copiar nada más esto. Vaya. Fuck. Ay, no quiero apuntarlo todo. Ajá, no podrás contra mí. Esto es igual al volumen entre ¿qué era? Entre el flujo, o sea, 5, entre el volumen del CCTR, 47.207, y todo esto es igual a la misma XA menos la XA anterior, ¿no? XA 1 menos XA 2. O sea, la XA que tenemos aquí es la que entra y XA 2 es la que sale.
Y todas las X que están acá son X a 2. Oye, Neria, ¿por qué es 5? Es el flujo volumen. Ah, sí, es cierto. Es esto por la concentración, ¿no? Ajá, sí, porque estaba leyendo y decía que era volumétrico. Sí, tiene razón. Gracias. Este 5 es flujo volumétrico y lo que nosotros ponemos es flujo molar. ¿Va? Ajá. F de A0. Sí, gracias. Sí, también gracias a ti. Lo multiplicamos por la concentración de A para que nos dé flujo molar. Así, ¿no? Y ya. Y nada más aquí resolvemos a X a 1, que es la de salida. Y una vez teniendo X a 1, ya podemos resolver el otro sistema. Lo podemos resolver simultáneamente, pero no se lo recomiendo porque se va a trabar. Entonces lo hacemos por separado. Solve 28.35. X1 6.813 por 0.01483 por 1 menos X. Cero punto 9887 menos 1/3 por X por 0.01483, 1 menos 0.2 por X, menos 3.4 por 2/3 de X, por 0.01483, 1 menos 0.2 por X, al cuadrado. Diferencial de X, X. Eso fue rápido. 0.3087, perdón, 78. Entonces ya tenemos X a 1. ¿Dudas de este? Ok. Y el otro pues es lo mismo, solamente que sin la integral. Es solve el volumen 47.207 X menos 0.3078 dividido entre todo eso, copiamos. Acá. Las X sigue siendo X porque son las de salida, no las conozco, coma X. Nos dice que es de 0.5189, lo cual tiene sentido, ¿no? Entra el primer reactor, se transforma el 30%, entra eso al segundo reactor y transformamos un poquito más, ¿va? Esa sería la solución del problema 1, determinar la conversión intermedia y a la salida de cada reactor. ¿No le falta el cuadrado a la parte de la concentración de R?
No, aquí está. Ah, no. No vi que lo metiste a la calculadora, pero en los apuntes, digo, donde acabas de escribir no lo vi. Por eso ya lo de la calculadora no lo vi. Ah, sí, sí. Tienes Ajá, razón. va, gracias. Al cuadrado y aquí también al cuadrado. Sí lo metí a la calculadora, pero no lo metí acá a la integral. Sí, así quedaría. ¿Dudas del problema? Está bueno, ¿no? Está